Iniciamos este cuarto bloque de la emisión especial del irreverente enero golpista en Bolivia con una cuestión que nos había quedado pendiente sobre la expresidenta del Senado, la santacruceña Adriana Salvatierra. En los últimos meses, la figura de esta joven referente ha sufrido todo tipo de destratos por parte de propios y ajenos. Por parte de los golpistas, Salvatierra fue en la práctica excluida por el golpismo como presidenta del Senado y aún como senadora. Al parecer a la dictadura le representaba un obstáculo y encontraron en la nueva presidenta del Senado, Eva Copa, una figura más digerible para su plan sedicioso. El MAS pareció reclamarle en las últimas horas, al menos en Santa Cruz de la Sierra, que su renuncia al Senado fue la que le dio institucionalidad a la dictadora Yanine Áñez. Cargaron sobre ella las desinteligencias con las que se manejaron durante todo el golpe, mandándola ahora a descansar por 5 años y excluyéndola de toda aspiración a cargos selectivos para el próximo 3 de mayo. Salvatierra emitió un video en el cual cuenta las circunstancias de su renuncia que reproducimos a continuación. Vamos a las imágenes. Hola, soy Adriana Salvatierra y en este momento me veo en la obligación de dirigirme a mis compañeras y mis compañeros del movimiento al socialismo y también, por supuesto, al pueblo boliviano. Frente a la intriga de quienes buscan distorsionar los hechos ocurridos durante las últimas horas del derrocamiento del gobierno de nuestro hermano Evo Morales. Mi renuncia verbal a la presidencia de la Cámara de Senadores no se debía a motivos personales, sino a razones políticas. Esta decisión fue asumida de forma conjunta con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente Álvaro García Linera, y esto ha sido manifestado y aclarado en diferentes reuniones que se han realizado con movimientos sociales, con autoridades de nuestro instrumento político, por ellos mismos. Suceder en el cargo al presidente obligado a renunciar por la violencia hubiese sido no solamente una deslealtad, sino un acto de traición cómplice con el golpe de Estado. Esa misma violencia que secuestró a familiares de los dirigentes del movimiento al socialismo, que secuestró a familiares de autoridades del movimiento al socialismo, que cercaron sus domicilios, incendiaron sus casas, fue esa misma violencia que intentó amedrentar y secuestró al hermano de nuestro presidente de la Cámara de Diputados e incendió posteriormente su casa. ¿Ustedes creen que esos hechos fueron una casualidad? Por supuesto que no, sino que fue parte del golpe de Estado y parte de la búsqueda de impedir la sucesión constitucional. Por la grave confrontación, el amotinamiento policial en los 9 departamentos, la ruptura de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, buscando evitar mayores enfrentamientos, buscando evitar muertes, el presidente Evo Morales se vio obligado a renunciar, exponiendo incluso su propia vida antes de salir del país. Una hipotética sucesión presidencial en estos casos o en estos términos hubiera sido no solamente ilegítima, hubiera sido también inconstitucional y parte de una vil traición. Pero fuera de todo lo mencionado, ¿alguien realmente cree que sin mi renuncia, los policías amotinados en los 9 departamentos, las Fuerzas Armadas y los grupos de oposición hubieran permitido que el movimiento al socialismo se quede un solo día gobernando? Por supuesto que no. El golpe de Estado no era solamente contra Evo Morales y Álvaro García Linera. El golpe de Estado era contra un proyecto de Estado, contra un proyecto político del cual yo también soy parte. Aclaro que no soy candidata ni lo he buscado. Empecé a militar en el movimiento al socialismo a mis 16 años. Hoy tengo 30 y casi la mitad de mi vida he compartido la alegría de marchar, militar y construir la patria junto a las personas que considero que labran el destino con sus propias manos. Sufrimos un golpe, y sí duele, y duele todo lo que se vino después, pero seguimos siendo leales a nuestros principios, seguimos siendo leales y consecuentes con nuestras ideas, y esa es la entereza y la fuerza que nunca van a lograr arrebatarnos. Confío en la fuerza del pueblo boliviano, en la voluntad de los más humildes por seguir luchando por una patria justa y soberana. Nadie podrá poner en duda mi lealtad, mis convicciones, mi compromiso con la patria, con nuestra revolución y con el liderazgo del hermano presidente Evo Morales. Por supuesto que la lucha continúa y por supuesto que nos va a encontrar firmes al frente. A todos los que tenemos hermanos caídos, a los que tenemos hermanos detenidos, a los que tenemos compañeras y compañeros que sufrieron en carne propia el golpe de Estado.
pero tenemos un camino trazado hacia adelante y ese camino es el que nos espera hacia la victoria este 3 de mayo. Fuerza, compañeras y compañeros, hasta la victoria. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Si no hay división y si no hay traición, nunca puede volver el neoliberalismo. ¡Allá Bolivia! ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! Otro tema que les debíamos era el de la suspensión de relaciones diplomáticas entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Cuba. El macartismo de la dictadura boliviana es marcado y creciente, disponiendo siempre que todos los problemas de Bolivia tienen que ver con las prácticas injerencistas de Venezuela y Cuba y el bla, 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 bla de la derecha desde tiempos en que el causante de esos mismos problemas era la Unión Soviética. Si no existiera el comunismo, las dictaduras de la región hubieran tenido que inventarlo. A continuación les brindamos los pasajes del discurso de la dictadora Yanine Áñez, capaces de crispar a cualquier gobierno del mundo, no solo al cubano. Vamos a las imágenes. Los falsos médicos cubanos. El programa firmado con Cuba, que incluía el trabajo de médicos, comunicadores y técnicos, según declaraciones oficiales, ahora nos revela que menos de un tercio eran profesionales de la salud. Tenían un salario de $1.040, un viático de 68 bolivianos por día y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, haciendo un total de unos 9.000 bolivianos por cada uno de ellos. Pero solamente el 20% de este monto llegaba a la brigada cubana. El resto del dinero, es decir, el 80%, era desviada para financiar al castrocomunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo. En más de 13 años, el gobierno de Evo Morales nunca informó sobre cuánto pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago. En 13 años pagamos $147 millones a la Embajada de Cuba. Con ese dinero pudimos haber practicado 7.355 trasplantes renales en todo el país, lo que habría representado la mitad de los pacientes renales de Bolivia. Estos son solo ejemplos para ilustrar la situación de lo que hemos encontrado y que seguimos hallando. Y que quede claro a todos los bolivianos, no me tiembla la mano, ni me temblará la mano en proteger los recursos de aquellos que buscan usarlo para su enriquecimiento personal o ilegal. Bolivia es hoy un país que se respeta en el mundo y que nadie debe subestimar. Tenemos un país verdaderamente soberano, donde la seguridad interna está en manos de los bolivianos capaces y no en grupos de inteligencia cubana o venezolana, como lo hizo el régimen anterior. Sabemos que las palabras que tengan que ver con moral, limpieza y democracia solo deben tomarse a risa, sino a burla lisa y llana de parte de las dictaduras. Muy poco pueden hablar de ello este tipo de gobiernos. Acusar a los médicos cubanos que llevan salud al mundo y de las sandeces que le imputa la dictadura de Bolivia es, además de una mentira burda, atentar contra la salud de su propio pueblo. Los médicos que trabajan y curan al pueblo siempre fueron vistos por la derecha como una amenaza, y la acusación de que los mismos hacen tareas de inteligencia y no medicina es el primer recurso al que echa mano cada dictadura en la región. A continuación les brindamos el informe de Telesur sobre la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Vamos a las imágenes. Ya ampliamos la información y para ello nos vamos entonces hasta Bolivia con nuestro corresponsal Freddy Morales, que nos tiene más información sobre este tema. Freddy, un gusto saludarte. ¿Qué más se conoce sobre esta decisión del gobierno de facto en Bolivia? Hola Luis, buenas tardes. Esta es una decisión que ya se veía venir en realidad. Debemos destacar el hecho de que el canciller interino, el señor Yerko Núñez, consultado sobre cuál es la diferencia entre suspensión y ruptura de relaciones, dijo que es casi lo mismo, lo que implicaría que los representantes diplomáticos de la Embajada de Cuba en La Paz deben abandonar este país en los próximos días. Llama la atención parte del comunicado oficial de esta suspensión de relaciones, donde dice: esta determinación obedece a las recientes e inadmisibles expresiones del canciller cubano y a la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el gobierno y su proceso democrático. Lo que ha provocado mucha ofensa en el gobierno de facto es que el canciller de Cuba se hubiera referido a este precisamente como gobierno de facto. Eso han destacado las autoridades en funciones como una situación inadmisible. Y decía que esto se veía venir porque apenas consolidado el golpe de Estado y instalado en el gobierno, en Palacio de Gobierno, una presidenta autoproclamada, las primeras acciones en esa misma fecha fueron invadir la residencia de Cuba en la ciudad de La Paz, detener a varios cooperantes cubanos y posteriormente expulsarlos. También fueron expulsados médicos cubanos de inmediato. Fue una de las primeras acciones del gobierno de facto instalado aquí en este país. Posteriormente se ha mantenido una campaña permanente de desprestigio contra todo lo que ha significado la cooperación de Cuba a Bolivia, fundamentalmente la cooperación médica que llegaba a lugares donde jamás había llegado la medicina en este país. La última referencia fue precisamente de la señora Yanine Áñez, la senadora Yanine Áñez, autoproclamada como presidenta, quien hace 2 días en un mensaje al país se refirió precisamente de manera despectiva a todo lo que significó la cooperación cubana y fundamentalmente a la cooperación médica. Luis. Freddy, sin duda alguna, una noticia negativa que se suma a las otras tantas que se han dado en ese país desde el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, teniendo en cuenta todo el retraso que ha significado este gobierno de facto de las políticas y los acuerdos ya alcanzados por el gobierno de Evo Morales. Vamos a seguir muy atentos a todo lo que ocurre en ese país, Freddy. A propósito, aquí en el municipio de Sacaba no están queriendo empadronar a la gente y a partir de las 4 ya lo han cerrado, cuando la atención han dicho que iba a ser hasta las 6. La gente sigue esperando y no hay nada. A propósito, lo han cerrado. No hay nada. ¿Por qué no abren? Tienen que abrir. En el consulado de San Justo estamos con la gente que está pasando un mal momento por el tema de que no se agilizan las cosas. Hay solamente 2 máquinas que están trabajando y cada rato se cae el sistema y no avanzan las cosas. Si estamos en un mal estado, ni siquiera nos quieren prestar el baño y no sé qué podemos hacer. ¿Dónde están las que dicen que son coordinadoras, que hagan algo, que busquen solución? No pueden estar solamente para figurar al lado del hermano Evo y figurar en los canales, en las radios. No pueden estar para figurar solamente. Tienen que estar como coordinadoras para reclamar todo lo que está pasando, porque encima la gente viene a empadronarse por primera vez. Además, no quieren renovar ni siquiera los carnets, y para el colmo la ley dice hasta el 26 de este mes, o sea mañana, y no van a atender mañana. Les hicieron retornar a mucha gente a sus hogares sin empadronarse por la mala información que está ocurriendo y están desde Acabamos de mostrarles 3 videos sobre
situaciones relacionadas con el empadronamiento en Bolivia. El primero es la gente reclamando que quiere votar en estas elecciones y el consulado, al parecer, no está atendiendo debidamente y está poniendo demasiadas trabas para aquellos que quieren empadronarse. El segundo video habla sobre lo que está ocurriendo en Sacaba, esa localidad que fue la víctima de la violencia dictatorial y donde al parecer se ponen trabas para que los ciudadanos se empadronen, quizás por el mismo motivo que lo que pasa en Argentina, que la mayoría de los empadronados sospecha la dictadura que no serían favorables a ellos. El último de los videos muestra la situación de lo que está pasando en el consulado de Bolivia en La Matanza. Vamos a seguir con este tema. Por ahora lo dejamos aquí y mostramos cierta actitud sospechosa por parte del consulado boliviano en la Argentina y que se reproduce también en Sacaba de impedir que la gente se empadrone. Nos estamos viendo.